Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1, la sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión estamos de nuevo en 2x1 con un invitado muy especial. Juan David, ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo, Juan. Gracias por este espacio. Tú has creado una comunidad. Cuando recibí la invitación, me llamó mucho la atención porque yo creo que parte de lo que necesitamos en este planeta es convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y parte de este podcast es para eso. Entonces, una invitación muy retadora. Gracias por invitarme. Gracias a ti por animarte a participar y bueno, ¿quién es Juan David Aristizábal? Juan, yo soy un latinoamericano que nací en el eje cafetero, de una mamá artista, de un papá ingeniero que me ha obsesionado con resolver un problema y es cómo crear empleos y prosperidad en América Latina. Y alrededor de eso es que he generado y hecho mi proyecto de vida, con muchos fracasos y con muy buena suerte, eh, pero eso te diría que define parte de lo que soy. Sí. Y bueno, todo lo que eres hoy en día, pues, o sea, no fue de un día para otro. Eso llevó un proceso largo detrás, ¿no? Lo que eres hoy lo soñaste de niño. Juan, yo creo que cuando mi familia cafetera se quebró, nosotros teníamos una finca llamada La Aurora en la avenida 19 en Armenia. Y cuando mi familia se quebró, para mí se me volvió una obsesión entender por qué nos quebramos. Y gran parte de por qué nos quebramos fue porque aunque teníamos una finca, un cultivo, nos faltaron varias cosas como familia. Entre esas, una visión, el poder de una visión. Y cuando tú estudias las sociedades que más prosperidad han generado, son sociedades que tienen claro el futuro al que quieren llegar y son optimistas con ese futuro. Entonces, en mi casa se volvió como una obsesión mía empezar a definir el futuro, preguntarme para dónde voy. Y después me encontré una frase de Bill Gates que me llamó mucho la atención, que Bill Gates decía, los seres humanos sobrevaloramos lo que podemos hacer en un año, pero sobreestimamos lo que podemos lograr hacer en tres. Y eso sirvió para que a mí me sirvió mucho planear como, y soñar, tener una visión de lo que quería hacer en los próximos 3 años. Entonces, yo creo que hoy soy la versión que había propuesto hace tres, pero me ha servido muchísimo utilizar esa metodología de qué quiero estar haciendo en 3 años. Y esa visión de 3 años implica preguntarse muchísimo, uno, qué experiencias quiero vivir, imaginarse uno cómo quiere que sea un día normal de uno, dónde quiere levantarse, dónde quiere vivir, con quién quiere desayunar, cómo quiere llegar al trabajo, o no quiere llegar a ningún trabajo, sino que lo quiere hacer desde la casa. ¿Qué tipo de experiencias quiere vivir? La segunda pregunta es qué habilidades debo aprender para tener y llegar a tener esas experiencias. Y creo que alrededor de esas dos preguntas eh, sirve un montón para como definir la visión que uno quiere tener. Y son Sí. preguntas que cualquier persona se puede hacer a cualquier edad y en cualquier momento. Y de manera un poco más detallada, ¿cuáles fueron las circunstancias que se te presentaron para llegar a lo que eres hoy? Mira, yo creo que a mí me adelantaron en el colegio unos años, un año de hecho. Era más chiquito y joven en el colegio. Entonces a mí no me invitaban a las fiestas de 15. Porque estaba muy chiquito, entonces pues era muy chiquito. Y una vez mi mamá me dijo lo siguiente, me dijo, Juan, si a usted no le invitan a la fiesta, usted crea la fiesta. Y para mí eso se volvió muy importante y poderoso porque dije, ah, pues sí, uno puede hacer la fiesta de uno. Eh, y hacer la fiesta de uno es una filosofía de mi vida y si a ti no te invitan a la fiesta, pues tú la creas. Entonces, al crear la fiesta, al crear el proyecto, en lo que uno tiene sirve para lo que sea, emprender, para tener novia, novio, para conseguir un trabajo. Pues si a uno no lo invitan, uno lo crea.
Sí, Pero se necesita una mentalidad de decir, pues sí, yo lo puedo crear. Y creo que las circunstancias alrededor mío eran esas. O sea, mi familia se había quebrado, era el más chiquito del salón. eh, entonces se me volvió como como una forma de vida, inventarme las fiestas. sí. Y, y, por ejemplo, ¿qué pasó cuando llegaste a la universidad? Yo llego a la universidad y conozco a una persona llamada Juan Manuel Restrepo y salimos de clase y nos conocimos, nos caímos bien, nos fuimos caminando de la universidad a la casa, vivimos en Bogotá, y nos encontramos a un artesano, y ese artesano estaba tejiendo unas cosas muy bonitas, y Juan Manuel le preguntó, oye, ¿usted qué está haciendo? Y él dijo, yo estoy tejiendo lo mejor de Colombia. Y como que Juan Manuel me miró y me dijo, este man tan raro, y volví y me pregunté, ¿cómo así? Y el man nos dijo, sí, es que en Colombia todo el mundo está haciendo cosas, alguien está haciendo cosas buenas, otro está haciendo cosas extraordinarias, pero nadie los junta, y a veces nadie los ve. Y eso nos sirvió a Juan Manuel y a mí para crear nuestra primera organización llamada Buena Nota para conectar gente, para impulsar proyectos. Entonces, creo que la universidad se volvió a mí para mí como un laboratorio para hacer cosas, para crear realidades. Mm, y sirvió mucho para enamorarme de la educación también. La educación, cuando uno le pone sentido y propósito y le pone contexto, eh, sirve muchísimo, porque yo aplicaba lo que veía en las clases para lo que estábamos haciendo con Juan Manuel. Sí, o sea, no solamente aprender y aprender y aprender y estar sobrecalificado, ¿no? O sea, también Sí. practicar y llevar a cabo. Y después de buena nota, ya que lo mencionas, ¿qué vino? Después de buena nota, creamos libro por libro, usábamos cadenas logísticas de, con cadena logística, entonces la gente pedía hamburguesas, se le pedía a la persona por el domicilio que buscaran en su casa si tenían un libro en buen estado para una niña o un niño en Colombia, y los domiciliarios llevaban la hamburguesa o la pizza y se devolvían con un libro. Logramos recoger 25.000 libros así. Después creamos Todos por la Educación, es un movimiento de ciudadanos alrededor de un pacto por la educación en el país. Después creamos Lo Super, una plataforma tecnológica para enseñar habilidades socioemocionales y que la gente descubra sus talentos. Y, y ahora creamos una nueva compañía que se llama ProTalento. Nosotros somos managers de personas que quieran hacer proyectos, que quieran encauzar su vida a las carreras digitales y nos volvemos managers de ellos y los ayudamos y los acompañamos. Entonces alguien que necesita estudiar, necesita buscar oportunidades, nos volvemos el manager en sus programas y proyectos. Y entonces, pues hoy en día estamos invirtiendo y apoyando, somos manager de 55 personas y vamos el año entrante por 800 personas. Acabamos de tener una inversión para poder apoyar a otros 50 jóvenes entre los 16 y los 35 años y en esta convocatoria, pero hemos encontrado jóvenes de 15, de 14, de 12, jóvenes de 19, otros de 24, de distintas edades, que nos volvemos managers de ellos para acompañarlos en ese proceso de volver su carrera extraordinaria. Wow. Y con todo eso que me cuentas, me queda bastante claro que ya tienes definido tu propósito. ¿Y cómo le recomendarías a las personas, y más que todo a los jóvenes, que cómo pueden ellos encontrar su propósito? Juan, mira, yo creo que uno tiene múltiples propósitos. O sea, tener un propósito con la familia, un propósito con el mundo laboral. Creo que no hay un único propósito. Cada cosa tiene un propósito distinto. Eh, pero alrededor del propósito personal como laboral, que seguramente estamos hablando de ese o educativo, yo creo que hay que enamorarse de un problema. Hay un capítulo en el libro de Todos podemos cambiar el mundo que se llama Enamórate de un problema y nunca estarás aburrido. Y ese es de los capítulos más importantes de mi vida, porque cuando uno se enamora de un problema, quiere resolverlo. Y entre más quiera buscar resolverlo, pues va a intentar iterar, va a buscar otra cosa.
Y para enamorarse de un problema lo que uno tiene que hacer es observar el entorno y preguntarse, ¿qué de mi entorno me gustaría resolver? ¿Qué problema hay en mi entorno, en mi vida, en mi familia? Y a partir de eso es que uno puede hacer un proyecto profesional alrededor de problemas. Sí. Pero para solucionar problemas, yo pienso que primero tenemos que salir de nuestra burbuja segura, ¿no? Y, y a burbuja segura me refiero a la zona de confort. Entonces, para salir de nuestra burbuja segura necesitamos dejar de tenerle miedo a la curiosidad y actuar a fin de cambiar nuestra realidad. ¿Qué recomiendas a las personas que están pasando en ese proceso de querer salir y hacer, ¿no? Creo que es importante saber que desde el miedo no se toman buenas decisiones y el miedo es como una cárcel que uno va construyendo. Y el miedo muchas veces tomamos decisiones o dejamos de tomar decisiones, que igual ya es una decisión, por miedo. Y la forma de vencer el miedo es haciendo algo. Y mi sugerencia es, sálgase 15 minuticos. Todos los días 15 minuticos de su zona de confort. Haga una llamada, tenga una cita, mande un correo electrónico, conozca a alguien, escríbale a una persona que a usted le gusta por Instagram. O sea, atreverse despacito, haga cosas. Eh, Cuando uno se va saliendo de a poquito se va volviendo cómodo en la incomodidad. Y cuando uno se vuelve cómodo en la incomodidad, es donde algún día se va a encontrar en la zona de confort otra vez, porque se le volvió costumbre ese nuevo espacio y así otra vez. Yo creo que no es como arrancando una cura de una. Eh, Creo que uno lo puede hacer pausas, pero todos los días hacer la pausa. Si uno no lo hace los domingos, fracasó. Todos los días hay que moverse en esa búsqueda de salirse de la zona de confort y encontrar y usar los talentos. Exactamente, y ahorita quiero aprovechar para contar algo, y es que parte de mi proceso de salir de la zona de confort fue participar en un podcast que hicieron como una pregunta de ¿quién quiere participar en mi podcast y contar su historia? Y pues yo participé, yo ya conocía a la persona que es host de ese podcast y programamos una cita. Yo nunca lo había hecho, yo nunca me había ocupado de pensar cuál es mi historia. Entonces primero ya salí, o sea, con pensar cuál es mi historia, ya salí de mi zona de confort. Y lo segundo es que yo nunca había participado en un podcast. Entonces ahí también salí de mi zona de confort. Y ahí se presentó una oportunidad que aproveché. ¿Y cuál fue? La de crear mi propio podcast para una comunidad más específica, una comunidad eh, propia, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, aquí quiero tocar algo, y es que un patrón que se suele repetir mucho es el de tener una vida en automático, ¿no? Y es Uh-huh. una decisión que muchos toman y pasan por alto, o sea, ni siquiera se dan cuenta de que la toman. ¿Cómo crees que pueden salir de este modelo de vida las personas? Yo creo que haciendo la pregunta muy consciente de cuál problema hay en mi entorno que me gustaría resolver. Cuando uno se hace esa pregunta conscientemente, hoy, si ya nos estás escuchando, pregúntate, ¿qué problema en mi vida me gustaría resolver? Y al momento que uno empieza a ser mucho más consciente de ese problema, uno dice, bueno, preguntarse lo siguiente es, ¿cómo podría yo resolverlo? ¿Cómo podría yo interactuar con la solución a ese problema? Exacto, sí. Porque si no, la vida se vuelve como una receta de cocina. Nazco, voy al colegio, después a la universidad, consigo un empleo, me reproduzco y muero. Y está bastante complejo, ¿no? Seguir esa receta. De acuerdo. ¿Cómo se podría reinventar el concepto de emprendedor para que encajen muchos más perfiles diferentes a los más conocidos, como el de Steve Jobs, el de Bill Gates? Porque eso muchas veces detiene a las personas, ¿no? Mira, yo creo que el asunto debería llamarse espíritu emprendedor, como la capacidad
hacer que las cosas pasen y movilizar a la gente. Hay una película que se llama Intensamente y el papá le está dando brócolis a la niña. Yo creo que eso es emprender, porque él juega al avioncito, él juega que lo logra, al final lo logra. Eh, entonces, yo creo que cuando nosotros como seres humanos entendemos que literal lo que se necesita es hacer que las cosas pasen y resolver un problema. El papá lo que hace es hacer comer el brócoli, estamos emprendiendo. Entonces yo creo que la gente hay que invitarla mucho más a que se pregunte, oiga, ¿cuál es el problema que usted quiere resolver? Sí, Y a partir de ahí hay que mostrar gente resolviendo problemas. O sea, las personas que están hoy en día resolviendo, investigando la cura para el COVID-19, muchas son muy emprendedoras y en el sentido de que están resolviendo un problema. Ahora, una cosa es cuando eso se vuelve un negocio y eso genera ingresos, y eso es digamos, eso es otra discusión y otros términos. Pero emprender es una actitud y una forma de ejecutar las cosas, enamorarse de un problema y hacerlo. sí. Pero entonces aquí me surge una duda. Eh, con el ejemplo que me das de Intensamente, el concepto de emprendedor que te entiendo es la persona que hace las cosas diferente, ¿no? Sí, sí, pero a veces pueden ser, sobre todo, es hacer que las cosas pasen. Sí, Eh, el emprendedor resuelve un problema, el emprendedor no se queda en el diagnóstico, el emprendedor pasa a la acción. El emprendedor o la emprendedora en los días grises, en los días que dice, uy, quédese viendo PlayStation, Xbox, es que el día que dice, uy, no, Netflix mejor que leer un libro, ese es el día que se para de la cama y dice, lo voy a hacer. sí. Pero tomar esa iniciativa es muy dura, porque, o sea, la tentación está ahí latente y el Netflix está a un botón de distancia, ¿no? Digamos, entiendo que la tentación es mucha, pero es una decisión. Mira, es como levantarse de la cama temprano. Uno apenas, es mejor no ponerse a esperar, ay, no, a la alarma, decirle 5 minutos. No, no, es pararse de la cama, ya, es una decisión, es así, la vida se define en un segundo. ¿Cómo se define? Haciendo. Ah, no quiero mandar. Y además hay muchos estudios, es que cuando uno arranca, otros motores se arrancan. Entonces uno quiere mandar un mail, entonces ejecuta y hace lo otro y hace lo otro y se vuelve como una rueda. Porque lo más, digamos, la energía donde más se gasta es arrancando. Pero es una decisión. Ahí es donde hay que aprovecharlo. Y decir, ya, voy a mandar un correo electrónico, voy a mandarle a estas personas que las quiero entrevistar para mi podcast. Hola, ¿cómo estás? Te quiero entrevistar, ¿me aceptas o no? Sí. O sea, dejarnos también llevar como por ese impulso de sí, lo voy a hacer y ya. O sea, no lo voy a pensar tanto y Ya, voy a ya, comenzar. de acuerdo. Qué chévere, sí. Y definitivamente es lo que a mí me ayuda porque despertarse temprano es muy difícil. Y cuando uno lo ve desde la cama es como, no, qué pereza. Pero cuando ya está aquí sentado trabajando, ya es como, pues madre, qué bueno que me levanté temprano a trabajar porque si no, no hubiera alcanzado a hacer esto que hice y lo que hice no hubiera marcado la diferencia o no hubiera cambiado mi vida. O sea, De podemos cambiar acuerdo. nuestra vida con madrugar y hacer las cosas que debemos hacer. Y si no sabemos qué hacer, pues lo mismo que comentaba Juan David ahorita, busquemos un problema y cuando ya tengamos un problema, nunca nos vamos a quedar sin qué hacer, porque el problema hay que buscarle una solución al problema, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Y ahí es donde yo creo que, por eso te insisto, es que todos los días uno debería hacerse 5 minutos, 15 minutos para hacer que las cosas pasen. Uno todos los días debería levantarse, hacer lo que uno necesita para llegar a sus sueños. Y yo creo no, la ciencia lo ha demostrado, es que las imágenes y palabras que le decimos a la mente le responde a ellos. Entonces uno dice, es muy difícil empezar, pues entonces la mente dice, pues sí, es muy difícil. Y uno le dice a la mente, es súper breve y rápido hacer que las cosas pasen.
La mente responde a los mensajes y señales que uno le da. Sí. Oye, ¿qué crees? ¿Cómo crees? Porque como ya te comentaba antes de que iniciáramos a grabar, uno de mis problemas fue, en lugar de enamorarme de un problema, me enamoré fue solo del billete. Y así como yo, pues hay gente que está pasando en este momento por eso. ¿Qué les recomendarías? Porque es un problema grave y yo duré ahí como 4 años, ¿no? Hasta darme cuenta de que quería ayudar a las personas por encima del dinero. Y yo creo que uno puede ayudar a la gente haciendo dinero. De hecho, las empresas más exitosas son empresas que ayudan a la gente y hacen dinero mientras ayudan a la gente. Porque resuelven un problema. Y, y por eso te digo que hay que enamorarse de un problema que uno quiera resolver. Cuando tú miras a la gente que está emprendiendo y cambiando el mundo desde la tecnología, desde la salud, de la sostenibilidad, todas resuelven un problema. Pero no arrancan por la solución, no arrancan por la plata. Sí, Sino que arrancan por cuál es el problema que yo quiero resolver. Y al final la plata llega, al final los modelos de negocio se ajustan, al final los procesos se cambian, eh, pero es el problema, es la obsesión por el problema. sí. Y, y ahorita que hablamos de empresas y todo, y de moverse, como una persona joven, que esa persona eres tú, llega a ser presidente del Foro Económico Mundial. 2019, sí, de la reunión del Foro Económico 2019. Sí, un gran honor. Yo creo que el problema de la prosperidad de América Latina está unida a la capacidad de la reconversión laboral o el entrenamiento en nuevas habilidades. Entonces, si a alguien le gusta el mercadeo, debería hoy estar pensando en user experience. Si a alguien le gustan los temas de videojuegos, debería estar pensando muy bien en el back o en el front stack. Si a alguien le gusta muchísimo los temas financieros, debería estar pensando también en ciberseguridad. Si a alguien le gustan los temas de salud, debería estar pensando en VR y realidad aumentada. Si a alguien le gusta el periodismo, debería estar pensando en visualización de datos. Entonces, cuando yo llego al Foro Económico Mundial es con esa misma obsesión. Como presidente del 2019 es lo mismo. Tenemos el gran reto que va a tener la humanidad es cómo respondemos a tres grandes tendencias. La regeneración del planeta, y eso significa no solamente dejar el mundo, digamos, sosteniblemente, sino dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Mejor, no como lo encontramos, al menos no. Es mucho mejor. El segundo es la automatización y cómo los seres humanos nos volvemos útiles y cómo nosotros podemos apalancarnos en la tecnología para generar progreso. Y de la tercera tendencia es el cambio demográfico. Cambios demográficos que se están viendo en el mundo, América Latina incluida, donde la población mayor de 65 años en los próximos años va a pasar a ser casi el 20%. Entonces eso va a cambiar las dinámicas de muchos temas. Armenia, que Quindío, por ejemplo, está recibiendo muchas personas de otras partes del país a jubilarse y pensionarse, y eso cambia las estructuras. Y es una gran oportunidad económica, porque se pueden desarrollar centros de turismo, centros de atención, educación para los mayores de 65 años. Pero ¿cuántos están observándolo? Entonces, por eso cuando yo voy al Foro Económico Mundial es como que planteo eh, parte como el gran reto que vamos a tener nosotros es cómo nos reconvertimos laboralmente. La automatización va a producir 95 millones de empleos de aquí al 2025, según el Foro Económico Mundial. La pregunta es dónde se van a crear esos nuevos empleos. Yo Sí, quisiera que fueran en América Latina y para eso nos toca poner a trabajar a la gente en educación, insistirle a que tenemos que hacer la sumatoria de las dos cosas. Habilidades blandas, sin duda, procurar habilidades digitales e idiomas para poder triunfar como sociedad. sí. Y bueno, la siguiente pregunta está relacionada está muy relacionada con este episodio, porque si no hubiera sido por un profesor, no lo hubiéramos, no hubiera sido posible, porque yo no te hubiera conocido. Entonces, ¿cómo los mentores y maestros pueden generar una influencia positiva y un cambio en la realidad de los jóvenes?
Sí, yo creo que uno de los retos que tenemos, Juan, es entender que el lugar en el que nacemos, el color de piel, la orientación sexual, el género, ni la ciudad, ni el barrio son los que van a definir el resto de la vida nuestra. Son importantes, son parte de lo que nos define como en nuestra historia. Pero lo que nos va a definir a nosotros es cómo en, en, encontramos, usamos, pulimos e impulsamos nuestros talentos. Y esa es una decisión que es también individual. El Estado tiene que hacer parte, el colegio tiene que hacer su parte, los profesores tienen que hacer su parte, la educación tiene que hacer su parte, pero también uno, tú, yo, cada uno tiene un reto, es qué voy a hacer por mis talentos. Sí. Y, pero también lo complicado es darse cuenta de eso, porque a muchos no les dicen por qué están en el colegio y por qué estudian y por qué se educan y no tienen como esa conversación con los papás, ¿no? Y eso es un problema grave. Sí, y sabes que yo creo que por eso el tema debería ser alrededor del problema, Juan. Uno debería preguntarle a las personas en el colegio es no qué quieres estudiar cuando grande, sino qué problema quieres resolver. Ayudarles a preguntarse eso mucho, qué problema quieres resolver. Porque entonces cuando vean historia, van a pensar, esta historia, la historia me están contando cómo me sirve a mí para el problema, cómo, porque todo está relacionado con todo, ¿sí? Pero yo creo que es mejor alrededor de las preguntas. Tú te leíste el libro de Todos podemos cambiar el mundo y está diseñado a través de preguntas, porque las preguntas es las que los llevan a uno a hacerse nuevas preguntas alrededor de la vida. Exacto, sí, sí. ¿Qué consejo le darías a los chicos que quieren hacer cosas pero aún no se atreven a compartir lo que tienen y lo que son con el mundo? Para que lo compartan, dices tú. Que lo compartan. Mira, si es un tema de autoestima, que se digan al espejo, yo soy suficiente. Hay una profesora investigadora, psicóloga llamada Marisa Peer, te la recomiendo, Marisa Peer, y ella se ha dedicado a estudiar que la mayoría de las personas, el mayor reto que tienen, la enfermedad mayor que tienen es que no confíen en sí mismos, y se ha dedicado a investigar. Y la segunda es falta de ejecución. Y yo creo que la disciplina es el mayor símbolo de amor propio. Cuando uno es disciplinado es porque se quiere. Si uno no se quiere, entonces no cuida sus sueños. Y si uno cuida sus sueños es porque se quiere. Entonces, si uno quiere empezar a querer sus sueños y también a quererse, insisto, todos los días, 15 minuticos avanzando en un proyecto, atreviéndose. Sí. ¿Cuáles son las películas que mayor impacto han tenido en tu vida? Cadena de favores, porque me mostró la importancia de hacerte un favor a ti, el impacto que tienes y si comprometes a hacérselo más. Contacto, de Carl Sagan. Eh, Judy Foster es la protagonista, ya oye señales y nadie le cree, pero ya sabe que hay vida en el espacio. Y la otra película se llama El color púrpura, donde está Oprah Winfrey, y es alrededor del racismo. Pero hay una frase muy interesante de una de las protagonistas, de hecho lo dice Oprah, a uno de los, digamos, antagonistas de la historia, que la maltrata mucho, y ella le dice, todo lo que me digas, todo lo que me has hecho, me lo quisiste hacer a mí, ya te lo hiciste a ti. Y yo creo profundamente en eso, en como que todo lo que uno le haga a los demás ya se lo está haciendo uno mismo. Sí. Y eso implica, pues, es una decisión, uno que se quiere hacer a uno mismo. Y bueno, ¿qué personas de esta región consideras que son grandes líderes que las personas deberían conocer? Nuestra región en América Latina.
Nuestra región Juan, es andina. que, venga, venga, le voy a contar, es que Cuéntame. si uno junta todos los países de América Latina, sumamos más de 500 millones de personas. Seríamos la tercera economía del mundo. América Latina tiene más similitudes que diferencias. América Latina tiene recursos naturales, América Latina tiene gente talentosa, tiene una red de ciudades, tiene acceso a los océanos. Hoy deberíamos pensar en bloque. Es una unión latinoamericana. Eh, Imagínate, pensar en un mercado de 50 millones que es Colombia no es lo mismo que un mercado de 500 millones. Entonces, por eso yo insisto, dejemos a veces estos regionalismos que nos hacen a veces pensar chiquito. Y yo soy de una región que ama la tierra y que creemos la importancia de la tierra donde uno nació. Pero la tierra no está, llegó a ser grande e importante porque estaba conectada con el mundo, porque exportaba café al mundo. Entonces, pues tenemos es que poner con visión global, y la visión global también nos implica es hablar de latinoamericanos, de las argentinas, de los mexicanos, de los colombianos, pero hay más similitudes entre Ciudad de México y Armenia que uno no se las imagina. A veces hay más diferencias entre Barranquilla y Armenia que entre Ciudad de México y Armenia. Entonces estamos en una misma región. Entonces voy a recomendarte Leticia Gasca, mexicana, creadora del Instituto del Fracaso, mujer extraordinaria. Leticia se ha dedicado a impulsar el Instituto de Fracaso, que la gente fracasa en América Latina. Victoria Alonso, Victoria es vicepresidenta de Estudios Marvel, es una de las creadoras de la Capitana Marvel. Ella es argentina. Eh, Santiago Suárez, colombiano, creador de ADI, una fintech. La historia, mejor dicho, la lista es gigante de latinoamericanos que, que tenemos que ponerle el radar. Que somos, al final, cuando tú hablas en el mundo de América Latina, la gente dice Bolivia, Colombia, no, la gente dice los latinos. Y apoderémonos de eso. Sí, oye, las personas, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? Para ir cerrando un poco. Juan Pablo Duque Beltrán. Así me pueden encontrar. Eh, Me pueden encontrar como Juan David Aristi en Instagram y Juan David Aristizábal en LinkedIn y Juan David Aristi en Twitter y en YouTube también. Perfecto, oye, gran episodio con un gran mensaje. Espero que muchas personas después de escuchar esto se movilicen y empiecen a hacer cosas. A ti muchas gracias. Gracias a ti por este espacio. Porfa, escríbeme, ahí tienes mi celular. Eh, Aquí estoy. Aquí estoy para que transformemos más vidas y hagamos que el talento, la gente lo desarrolle y lo impulse. Exactamente. Y bueno, les recuerdo, aparezco en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao. Listo, dale.